Mientras usted mantiene su Biblia abierta y vamos a estar transitando por algunos capítulos, tenemos varios capítulos que transitar del libro de Job. Ya vamos ahora en la transición del episodio narrativo, ¿verdad?, al episodio poético. Mantenga su Biblia allí, por favor, en el capítulo 2, 3 del libro de Job. Veamos si me da chance, ojalá que sí, el capítulo 4 y 5 del libro de Job. Son dos textos fundamentales, ya donde la transición narrativa está dando lugar al esfuerzo, o más bien, al estilo poético del libro y a la literatura que le es propia, la poesía hebrea. Ahora nos encontramos con un conjunto de argumentos y un conjunto de reflexiones que vienen a agregar dolor y aflicción al corazón de Job. Hemos estado meditando y creo que estamos ante uno de los problemas y uno de los temas más interesantes de la teología bíblica. Estamos hablando de la soberanía de Dios, lo que nosotros en teología sistemática conocemos como providencia, y por providencia nosotros entendemos la parte o la forma en la que la conducta divina, la naturaleza divina, no solamente puede ser interpretado como creador del universo, sino también como su sustentador. Y uno de los grandes problemas que nos plantea la idea de la creación y de la sustentación del universo es el siguiente: ¿hasta qué punto Dios está involucrado en los eventos de la historia? ¿Hasta qué punto los avatares y circunstancias que le son propias a la condición histórica del hombre, hasta qué punto Dios tiene responsabilidad en ellos? ¿Existe la suerte? ¿Existe la casualidad? ¿Existen fuerzas que estén siendo gobernadas al margen de la administración divina? ¿Será que la libertad humana es tan libre al punto de que Dios no pueda tener injerencia en ella? Y que nosotros, como entidades autónomas, moralmente libres, ¿será que Dios no puede intervenir en nuestras decisiones? ¿Será que Dios no puede intervenir en mi arbitrio personal? Creo que es lo que el sentido común pareciera indicar, y lo que la mayor parte de nuestro esfuerzo teológico por sistematizar algunas de estas ideas ha concluido. Dios, de alguna manera, respeta la autonomía moral del hombre, y no lo puedo negar porque la Biblia lo dice. Sin embargo, ¿hasta qué punto el hombre es libre? ¿Hasta qué punto mis deseos, hasta qué punto mi querer y mi hacer no está también condicionado por la soberanía de Dios? ¿Acaso la Escritura no dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad? ¿Acaso la Escritura no afirma que aún el corazón de los reyes está como el repartimiento de las aguas en sus manos, que hacia donde Él lo inclina se dirige? O miren esta otra afirmación: nos hemos encontrado ante un interesantísimo problema que tiene muchísimas aristas. Pero miren cómo Jeremías, por ejemplo, lo plantea en el capítulo 10 de su libro. Jeremías dice cosas como estas: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Qué le parece a usted esa definición? El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Cuando vemos entonces, aquí hay muy buenas preguntas que no las voy a responder, por supuesto, porque esto sería otro estudio bíblico. Y lo vamos a estar trabajando más adelante, pero el tema de hoy me obliga a detenerme, a pesar de la tentación que tengo de transitar por esos derroteros. No puedo de alguna manera desviar el interés que hoy transversaliza la exposición, ¿verdad? Sin embargo, hay algunas preguntas que yo quiero soltar para que usted vea lo pertinente de este tema. ¿Usted buscó a Dios o Dios lo buscó a usted? ¿O usted le da el crédito de que usted llegó al altar, hizo una oración de fe porque yo fui tan bueno que busqué a Dios? Y la verdad es que Dios me debe a mí algo porque después de todo yo lo busqué. Pues el Señor dice en Juan, cuando hablaba con sus discípulos: vosotros no me buscasteis a mí, yo los busqué a vosotros. Y conceptos más complejos como este, por ejemplo, acompáñenme un momentito a Romanos capítulo 8. En el capítulo 8 de Romanos, Pablo introduce, ya es un concepto
bastante extendido en la literatura sagrada, el concepto de la elección y de la predestinación. Es decir, miren lo que Dios dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Miren el proceso soteriológico. Dios nos llama, nos elige, nos llama, nos justifica. Por supuesto, ha logrado la palingenesia, la regeneración, y luego de que experimentamos ese proceso de justificación, de santificación, que es imposible tenerla si usted no ha experimentado el nuevo nacimiento. La santidad no es producto de su habilidad moral. La santidad es el exudado de la nueva naturaleza divina en su vida. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios por la presencia del Espíritu Santo en usted. Y esos que luego de ser llamados, predestinados, justificados, santificados, los glorificará en el día postrero. Miren qué interesante el proceso soteriológico, el proceso de salvación. La salvación no es solamente estar eximido de la condenación. La salvación es la regeneración espiritual que usted experimentó por la gracia y la misericordia de Dios en su vida. Así que es interesante observar que Dios te predestinó. ¿No había usted pensado eso? Es decir, usted ni siquiera existía, porque lo interesante de esto es que Pablo escribe luego a los Efesios que nos predestinó antes de la fundación del mundo. O sea que yo estoy en la matrícula, estoy, ¿verdad?, en la lista de la pensión, estoy dentro de la matrícula del Señor desde antes de que montara el kiosco. Desde antes de la fundación del mundo. Y vaya a ver usted si la tierra es vieja. Vaya a ver usted si la tierra es vieja. Y el Señor dice: chico, no existía Adán y ya yo pensaba en ti. Ahora, miren, como decía Calvino, no es que Dios tiene noticias de lo que acontece, es que Dios tiene metidas sus manos en la historia. Interesante estos conceptos. Y hemos transitado por algunos conceptos aún incómodos. Permítame este breve prólogo para introducirme en el tema del sufrimiento y del matrimonio. Porque decía mi querido hermano Lucas que un soltero es un animal incompleto, pero un casado es un completo animal. Ese es un chiste malo, no diga que el pastor está, no chicos, este es un chiste malo para relajarlo usted después de esta digresión algo densa que lo puede estar usted haciendo pensar. Ya se puso filosófico el pastor, bueno, vamos a ponernos maracuchos pues. Pero mire esto bien interesante. Habíamos meditado que nuestro Dios, cuando afirmamos de que Él es soberano, está administrando aspectos que nosotros considerábamos eran propios solamente de la elección humana. Es decir, el componente antrópico es el que ha prosperado a lo largo del pensamiento filosófico después del Renacimiento. La perspectiva del hombre como el centro del universo fue la perspectiva que desde Leonardo hasta el mismo René Descartes con el cogito cartesiano del discurso del método, el pienso luego existo del francés, de verdad, del siglo XVII, nos estará recordando y dando un giro copernicano a todo el planteamiento filosófico de Occidente. Ya no es Dios el referente de nuestra interpretación de la historia. Ahora es el hombre, la entidad sobre la que gravita el universo. Y esto, por supuesto, Ptolomeo, Copérnico, cuando hicieron y desafiaron la perspectiva geocéntrica del universo, de que la Tierra era el centro del universo, y Copérnico demuestra, no, la Tierra se está moviendo alrededor del Sol. Esto vino a problematizar la perspectiva cosmológica y hacerse la pregunta al hombre moderno: ¿será que nuestra perspectiva de fe es la correcta?
Porque aquí tenemos un telescopio que está demostrando que la Tierra no es el centro del universo. Y esto hizo del hombre ahora sentarlo en el trono de la reflexión, centrarlo como el punto arquimédico. Cuando hablo de punto arquimédico estoy pensando en Arquímedes, aquel sujeto que dijo: deme un punto lo suficientemente firme y una palanca lo suficientemente fuerte y yo moveré al mundo. Así que ese punto inamovible que el mundo contemporáneo, moderno y contemporáneo ha constituido, es hacer del hombre lo que el célebre sofista griego presocrático llamaba el homo mesura. El hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es el epicentro desde el cual debe interpretarse el acontecer del universo. Pero estas interpretaciones hoy hemos visto a dónde han llegado. Y cuando el hombre se ha constituido en el Dios, ¿verdad?, que ellos presumen afirmar ser, ya nos decía Friedrich Nietzsche en el siglo XIX, el siglo más ateo que ha parido la historia, de que Dios había muerto para la conciencia del hombre occidental, entre otras cosas porque los adelantos de la ciencia, las competencias académicas, las competencias instrumentales que el hombre tenía para gobernar el universo, parecieran hoy desafiar la idea de la necesidad de un Dios para interpretar el acontecer del universo. Pero de la muerte de Dios nietzscheano, hoy nos encontramos ante la muerte del hombre post-Foucaultiano, y todas las tesis que hoy antropológicamente se nos ofertan han puesto al hombre como una construcción social. Y la moraleja que yo les digo, que quizás usted no la puede percibir porque por supuesto necesita algún entrenamiento en algunas ideas de filosofía, lo que yo puedo concluirles a ustedes para expoliarle todo lo que ha estado sucediendo es que cuando el hombre se divorcia de Dios, termina por divorciarse de sí mismo. Entonces, el hombre era el Dios del universo en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, el hombre entra en crisis y se pregunta en la segunda mitad del siglo XX, ¿en verdad nosotros tendremos autonomía y dignidad propia? ¿Seremos nosotros quienes pensamos que somos? ¿Seré yo una construcción social, como lo afirma la ideología de género, o realmente yo soy hecho a la imagen y semejanza del Creador? Este es el estatus del debate antropológico en el mundo posmoderno. Pero aquí el Señor nos viene a decir, mira, déjense de estupideces. Yo controlo hasta los aspectos que ustedes consideran son irrelevantes, como la muerte de un gorrión o de un pajarillo, porque no cae ni siquiera un pajarillo a tierra si no es por mi voluntad. Yo tengo contado hasta los cabellos que tú tienes en tu cabeza, y fuera de mí nada vais a poder hacer. Yo soy el que gobierna y sustento todas las cosas con la palabra de mi poder. Y ya por último, quiero demostrar que aún la soberbia política se ve constreñida por este concepto, porque usted puede ver aquí en el capítulo 12 algo bien interesante, y Job nos dejó esta joya. En el capítulo 12, verso 18, Job dice, bueno, alguien diría, los que están gobernando el planeta son los que en realidad tienen la soberanía. Esto en vocabulario politológico es un problema. ¿Quién es el soberano? ¿Quién gobierna? Arturo Larpietre dijo algo interesante, mis queridos hermanos. Yo los invito a los jóvenes de esta iglesia, que me tiene bastante preocupada la condición de la universidad venezolana, ¿sabe? No tenemos casas de estudio. No tenemos espacios de debate intelectual autónomo. No los tenemos. Y este país va a recibir una factura muy elevada por esto, porque la diatriba política, de alguna manera, sofocó la auténtica iniciativa académica. Y hoy nos encontramos con universidades absolutamente cerradas. Pero yo invito, porque usted, la educación, usted la va a conseguir en los libros. Y esto se lo digo yo a los muchachos. No es sentándose en un aula que uno va a crecer. Claro que uno crece con el debate, pero ningún joven va a crecer si no se hace amigo de los libros. Tienen que amar la lectura, tienen que amar el saber y tienen que tener esto que en una ocasión Müller Rojas le dijo a Chávez, la angustia del saber. Esa angustia por entender las cosas.
De alguna manera, ¿quién gobierna? Uslar Pietri, un hombre que con mucha lucidez advirtió gran parte de los riesgos de la hipertrofia estatista, le dijo algo a Venezuela hace algunos 20 o 25 años atrás, quizás 30 años. Dijo algo interesantísimo. Uslar dijo: nosotros en Venezuela, desde siempre, no es desde ahora, desde siempre, y aquí estoy hablando y nadie se debería sentir mal porque no estoy hablando del gobierno venezolano, estoy hablando de los gobiernos con los que él tuvo antipatía también, porque la revolución del 18 de octubre, ¿verdad?, derrocó quizás al gobierno más democrático que ha tenido este país, el de Medina Angarita, y este reproche se lo dio a las tradiciones socialdemócratas de Acción Democrática y socialcristianas de COPEI. Y él les dijo: ¿por qué Venezuela tiene un problema de gobernabilidad? Y miren lo que él dijo, me pareció una clase magistral de politología. Porque nosotros no tenemos democracia, sino una delegación de soberanía. Y me resultó altamente seductor este concepto, porque cuando yo delego la soberanía, yo dejo de elegir. Y lo que estoy diciendo, ahora tú tienes el poder irrestricto y sin ningún tipo de control público. Después que yo lo delegué electoralmente, ahora usted hace todo lo que mejor le parezca. No hay control y por lo tanto, a pesar de que llamamos democracia, miren, los iraníes dicen que su sistema es democrático, pero el Partido Islámico decide quiénes van a las elecciones. Sí, son demócratas, pero usted va a elegir estos que yo les puse aquí. Todos los sistemas, Corea del Norte dice que es democrática. Todos los sistemas, Rusia en su tiempo, todos afirmaban. Chile de Pinochet, para que no se sientan mal los de izquierda, ahora Pinochet también decía de derecha que era también demócrata, ¿verdad? Trujillo en Dominicana, y nos encontramos con una tradición de gente que nadie quiere dejar de ser demócrata. Pero la pregunta es esta: ¿quién es soberano? ¿Quién gobierna? ¿Quién elige? Según Uslar, nosotros tenemos una tradición de delegación de soberanía en donde se ve menoscabada la soberanía popular cuando la delegamos irrestrictamente en las formas estatistas del gobierno contemporáneo. Pero esta es la pregunta que se hace el hombre. ¿Y Dios dónde está en todo este panorama? Porque ellos dicen ser los que tienen el poder. ¿Y cómo se llena de soberbia el corazón del hombre cuando se le delega poder? ¿Cómo nos inflamos y cómo nos llegamos a ufanar? Después de todo debe haber algo en mí maravilloso para que Dios haya delegado en mí la soberanía. Y miren lo que dice la Escritura, y Job en el capítulo 12, verso 18 nos recuerda. Miren lo que dice el Señor: esos que hoy gobiernan sin ningún tipo de restricción pública, yo los puse. Antes de que usted ore por mí, ya le voy a dar los versículos bíblicos que demuestran esta afirmación. Pero miren lo que dice aquí. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen la verdad. Dios mío, hay momentos en donde Dios silencia la verdad. Interesante lo que Dios puede hacer. Y mire lo que dice el verso 23. Él multiplica las naciones y las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Yo oro por la reunión de los hijos de Venezuela. ¿Cuántos oran por eso? A su nombre sea la gloria. Mi hermano, ¿se dan cuenta por qué la Biblia no la dejan leer esos regímenes? ¿Se dan cuenta por qué este es un libro peligroso? Porque está diciendo: hoy tú, sin ningún tipo de restricción, violentas mi derecho. Pero por encima de ti hay uno que está sentado en los cielos, que hace esto: esparce a las naciones y las vuelve a reunir.
Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos. Y usted no se ha preguntado, ¿y por qué esas decisiones que parecen locas que algunos políticos toman a nivel mundial? Porque Dios los hace errar como borrachos. No le ve usted razón a muchas de esas decisiones. Pero antes de que usted ore por mí, porque a lo mejor usted dijo, ¿y cómo el pastor va a decir que Pinochet, cómo va a decir que Pol Pot, o Idi Amin, por ejemplo, que el historiador Paul Johnson, en su libro de la historia del siglo XX, decía que fue el primer caníbal con refrigerador que tuvo la historia? Un tipo que se comía a la gente. Imagínense, un líder de ese tipo, pero es que Daniel nos da una explicación. Este libro tan odiado tiene formidables implicaciones y con esto termina el prólogo. En el capítulo 2 del libro de Daniel, mire lo que dice el Señor de manera maravillosa. Verso 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Esto es maravilloso. Para mí esto es formidable. Y miren lo que dice más adelante en el capítulo 4, verso 17. La sentencia es por decreto de los vivientes y por el dicho de los santos la resolución, para que reconozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y quien a él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Algún lector resentido podría decir, claro que al más bajo de los hombres muchas veces Dios les da el poder. El único requisito que necesitan es ser bajos para ponerlos en eminencia, por lo que luego diría Samuel en su primer libro, en el capítulo 2, verso 6, porque nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Él quita y pone. Así que no nos cabe la menor duda de que Dios es soberano. Pero volvamos al capítulo 2 de Job. Miren hasta dónde, por lo menos la literatura bíblica lo enseña. Como dijo en una ocasión R.C. Sproul, y el mismo Spurgeon lo dijo cuando hablaba sobre la predestinación, quizás usted no entiende este concepto. Quizás este concepto no le entra a usted dentro de su perspectiva teológica. Quizás esto desarmoniza toda tu visión sistemática del mundo. ¿Cómo integro la idea de esta soberanía y de este gobierno providencial administrando aspectos tan lesivos de la historia? Quizás esto desarmoniza gran parte de nuestra perspectiva teológica y doctrinal, pero usted no puede negar que no es bíblico. Es decir, yo sé que contrasta con tu perspectiva, pero lo que tú no puedes negar en tu perplejidad es que la Biblia lo enseña. ¿Sí ve la diferencia? Una cosa es que yo esté bravo con esto y otra cosa es que la Biblia no lo diga. La Biblia lo dice. Y el Señor es categórico en este aspecto y aún redundante en este concepto cuando usted lo explora con objetividad. Ya hemos visto que es soberano en mi salvación y en el gobierno de las naciones. Es soberano en la muerte de un pajarito y en la muerte de un hombre. En desbaratar una nación como en levantar una nación. En quitar un tirano o en poner o quitar o poner a un hombre que le traiga bienestar a una nación. Él es soberano y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. A mí me gusta muchísimo que sea Dios quien gobierna. A mí me gusta saber que la última palabra la tiene el que estiró los brazos en la cruz. Y por eso Él dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Porque antes de tocarlo a usted, van a tener que pedirle permiso a Él. Y cuando Satanás quiera incriminarle, mire lo que Él va a decir: mas yo he rogado para que la fe de Él no falte. Y después que afronte el quebranto, el dolor, porque yo también los entreno. Yo también los preparo en el dolor, en el mismo sufrimiento, en el fragor del quebranto.
yo estoy forjando el carácter de mi Hijo en ellos. Así que es imposible, como le dijo Jesús a los discípulos, que los quebrantos no vengan. Ellos van a venir siempre, pero confiad, yo he vencido al mundo. Me gusta saber que mi papá, que mi Dios amoroso, es el que está administrando mi dolor. ¿No le gusta a usted pensar eso? Ese es el aspecto consolador que le trae a usted admitir la soberanía de Dios. Soy de la opinión, y tengo que confesarlo como pastor, hasta que usted no entienda este concepto, usted no experimentará la consolación gloriosa que deriva de la verdad divina. Hasta que usted no entienda que Dios es soberano, que después de todo es que Él es el Señor, hasta que usted no reconozca el señorío de Cristo aún en estos aspectos, usted va a tener dificultad para encontrar consuelo. Esto se lo digo a manera de pastor, porque gran parte del trabajo que yo tengo en la iglesia es administrar el dolor que usted afronta. ¿Y qué ahorro en términos de lágrimas y de quebrantos trae saber que Él es el que está sentado en el trono y que Él es el digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos? Así que las lágrimas de Juan, como las de usted, tienen que dejar secarse cuando entendemos que Él está en control. Pero ahora tenemos una particularidad interesante. Job, después de reconocer formidablemente esto, porque él lo dice claramente, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Miren qué buen adorador era Job. Un hombre que en medio de sus pruebas estaba diciendo, Dios tiene la soberanía también de quitarme lo que Él me dio. Alguien en una ocasión dijo, pero ¿por qué Dios me quitó a mi hijo? A lo que respondió un apologeta muy perspicaz y dijo, ¿y por qué no? Tu hijo no es tuyo, tu hijo es de Dios. Y cuando Dios se lleva algo que usted afirma que es suyo, en verdad no es de usted es administrador del patrimonio divino. Y esto a usted le da, cuando usted entiende que Dios es soberano, usted adquiere conciencia de mayordomía, no de soberanía. Yo no soy el soberano. Hasta los zapatos que tengo puestos no son míos. Yo soy administrador de esta propiedad divina. Todo lo que yo tengo es de Él. Y Él es soberano para llevárselo cuando Él quiera. Porque después de todo yo lo que estoy es administrando su propiedad. ¿Se da cuenta las implicaciones éticas de entender hasta dónde llega la soberanía de Dios? Claro que la criatura cruje los dientes ante la idea de su soberanía, decía Charles Spurgeon, porque yo quiero que Dios esté sentado en el trono cósmico, pero no en mi propiedad. Que Dios esté sentado en cualquier lugar soberanamente, me gusta que Él sea el soberano allá, pero no en mi vida. ¿Por qué se va a meter en lo mío? ¿Por qué viene a usurpar lo que es mío? Porque no es tuyo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A su nombre sea la gloria. Así que Él da y quita, hiere y venda, levanta y abate y enaltece. Es prerrogativa divina administrar estas realidades. Después de reconocer este formidable concepto, ahora Satanás le quitó todo a Job menos la esposa. Y en una ocasión leyendo sobre estos temas, me llamó muchísimo la atención ver lo que algunos comentaristas decían de la esposa de Job. Yo me he sentido con una carga moral porque la esposa de Job me ha servido para ilustrar muchas ideas equivocadas. Siempre la tomamos como en este caso, la ilustración por antonomasia de la insensatez femenina, ¿no? Y no está muy lejos el concepto, pero yo trato de matizar esta perspectiva tan denigrante de la esposa de Job con la idea de una mujer que está sufriendo. Recuerden que los hijos de Job eran los hijos de ella. Recuerden que el bienestar de Job era el bienestar de ella. Y ahora la salud de Job viene a agregar al cóctel una mayor aflicción a esta mujer. Pero no quiero justificarla, pero trato de entender su amargura. Lo perdió todo, perdió a su familia, 10 hijos el mismo día. Perder 10 hijos el mismo día, Naguará. Sin embargo,
Los comentaristas, algunos dicen, Dios le pudo haber llevado a la esposa, pero Satanás la vio y dijo, esta me va a hacer más útil viva. Mis queridos hermanos, y vamos a explorar cómo el dolor matrimonial puede ser un tropiezo para la carrera espiritual. Aquí podemos ver algunos ejemplos antes de transitar por el discurso que Elifaz inaugura. Ver aquí, mira lo que dice el capítulo 2, verso 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Se están dando cuenta lo que la mujer le sugiere? ¿Para qué tú vas a vivir una vida de piedad y de servicio a Dios? Mira cómo Dios te ha pagado. ¿Para qué tú vas a vivir una vida de consagración y de integridad? Mira lo que estamos viviendo. ¿Por qué Dios, al que tú diligentemente servías, ha permitido esto? Después de todo, tú afirmas que Él es soberano. Tú lo ves aún en esto. Le podría reprochar ella. ¿Qué sentido tiene rendirle culto a un Dios que mató a nuestra familia? ¿Qué sentido tiene rendirle culto a un Dios que nos privó de la dignidad social? Porque en versos más adelante, la Escritura dice que hasta los muchachos escupían y abofeteaban a Job, porque se mudó, para que usted se haga una idea, después de ser el hombre más rico de la ciudad, del mundo, de la era patriarcal, viviendo en los orumos, ahora está viviendo en las tenerías, rascándose con un pedazo, el escrito en el original hebreo, dice con un pedazo, una jarra de barro partida, un pedazo de barro cocido, y se rascaba la piel. La condición física de Job era terrible, y el desprecio que su mujer podía sentir por él, ¿quiere usted ver hasta qué punto quizás Job prestaba desprecio en su marido, en su mujer? En el capítulo 19, Job nos dice algo increíble. Verso 17. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. El aliento de Job era despreciable para la mujer, para su propia mujer. Era despreciable para su mujer porque textos que luego estaremos estudiando dicen de que su piel estaba ennegrecida y se caía. Imagínese, se puso necrotizado, presumo yo. Aquí los médicos tendrán un trabajo interesante por evaluar lo que en dimensión patológica ha sido un debate interesante. ¿Qué sufrió Job? Desde melanomas hasta lepra, desde psoriasis hasta afecciones de la piel. Los dermatólogos han tratado de interpretar de qué estaba sufriendo Job, pero la patología describe que se caía la piel en pedazos, estaba ennegrecido y tenía gusanos encima. Ahora imagínese usted qué mujer. Job decía, hasta el aliento mío, mi mujer lo desprecia. Y me está invitando a que maldiga a Dios y me muera. Quizás ella estará diciendo, libérame por lo menos para buscar otro marido. No sé, en mis ejercicios especulativos. Porque la mejor manera de liberarme de mi responsabilidad contigo es que tú te mueras ya de una vez y se acabe este drama y yo encuentre alivio y reposo. Pero usted quiere ver cómo tristemente, mis queridos hermanos, cuando la pareja no comparte la misma perspectiva espiritual, va a haber sufrimiento matrimonial inevitablemente. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, yo no caso a personas que no comparten la misma fe. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Algunos dicen que no te unas en yugo desigual, eso es para los negocios. Eso es para relaciones interpersonales. Pues una de las relaciones quizás la más profunda que el hombre puede tener es el matrimonio. Y después de tu elección por Cristo, o más bien de haber sido elegido por Él, la decisión más importante de tu vida es tu pareja.
Mis queridos hermanos, créanme que así como Satanás interpretó, déjamela viva, que va a ser mejor el trabajo viva. ¿Quiere usted ver la contraparte de la mujer de Job? ¿Cómo debe obrar una mujer y un hombre en el caso de que tengan problemas, en el caso de que tengan dificultades? Y aquí tenemos varios problemas en ciernes, ¿no? Ustedes saben que después del adulterio, la causal principal de divorcio son los problemas económicos. Las parejas, después del adulterio, la infidelidad sexual y todo este tipo de cosas, la segunda causa siempre va a ser la incompatibilidad financiera. Yo quiero ir para allá y esta quiere ir para acá. Mi esposa quiere que yo tenga una camioneta último modelo y yo estoy conforme con el carrito del 2009, del año 90. Mi esposa es ambiciosa y yo tengo pocas ambiciones terrenales y económicas. El hombre es limpio. Generalmente esa es la incompatibilidad que se encuentra. O el hombre es austero y la mujer es gastadora y quiere tarjetas de crédito y quiere una cuenta ilimitada para desestresarse comprando. ¿Qué nivel de desestrés, no? Ahorita deben estar muy estresadas las mujeres que consumen así, porque no es fácil, no es muy fácil desestresarse hoy. Imagínese si el estrés suyo lo quita comprarse 2 zapatos nuevos, va a tener usted mucho estrés con el salario mínimo. Pero entonces, aquí hay algo interesante que estudiar y detenernos, porque la aflicción de Job ahora tomó proporciones maritales. En 1 Samuel capítulo 25 tenemos la contraparte de este episodio. 1 Samuel capítulo 25. Tenemos una mujer a la que el rey David tituló como una mujer sabia. Estamos hablando de Abigail. Y sabe que esta mujer, para hacer la historia más corta, tenía un marido que se llamaba Nabal, que su traducción a la lengua castellana significa insensato. Imagínense, es como se casó con el insensato, con el necio, otra posible traducción, el necio. El insensato y necio para la cultura hebrea es el obstuso de mente, el ignorante en términos espirituales y de sabiduría, el hombre bruto por naturaleza, que no escucha a Dios, no tiene temor de Dios ni de los hombres, un insensato. ¿Y cuántas mujeres no habrán tenido a un Nabal por marido? ¿Sabe que la cultura latinoamericana ha parido, como lo dicen algunas rancheras, los machos de verdad, verdad? Pero también las familias más disfuncionales vienen de esos hogares de los machos de verdad, verdad. De agresores, de personas que son violentas con el verbo y físicamente y con el verbo. El precepto divino es que a la mujer la debemos tratar como a vaso más frágil para que nuestras oraciones no tengan tropiezo. Y a usted le conviene tratar bien a su esposa, así no le provoque hacerlo. Así no le provoque hacerlo, como decía Borges, la causa de los caballeros son las causas perdidas. ¿Y qué significa eso? Cuando tú sabes que vas a perder, pero igualito das la pelea. No, yo tengo que hacer lo correcto, así pierda. Y voy a honrar el precepto divino, porque es una causa de caballero, darle un trato gentil a mi esposa. Y entre otras cosas, porque la relación que a mí más me interesa preservar es la relación que yo tengo con Dios. Y si yo tengo problemas con mi esposa, voy a tener problemas con Dios. Así que es una causa de caballeros, hacer lo correcto, así usted no le provoque. Ahora, es interesante que ese fue el caballero Job, que hizo lo correcto, pero puso a su mujer en su lugar. Como suele hablar cualquiera de las mujeres insensatas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Pero Abigail está casada con un insensato que en lugar de dar una respuesta sabia, el tipo tenía una respuesta agresora, una respuesta... Miren, David estaba huyendo de Saúl y estaba, por supuesto, cuidando el ganado de las personas que estaban cerca de su injerencia y de su
y de su administración. Él había sido ya ungido como rey, pero la institucionalidad del Estado de Israel todavía no reconocía el llamado divino que reposaba en él. Así que él era un disidente, él era un perseguido político, era una persona que estaba al margen de la periferia del poder y muy peligroso. Hay que matarlo porque él representa la transición política del Estado de Israel. Por lo tanto, lo tenían escondido, pero mientras él estaba escondido, cuidaba a los animales de las personas que vivían cerca de donde él hacía vida ministerial. Tenía un grupo de valientes de la cueva de Adulam, los endeudados, los amargados de espíritu, las personas perversas y que tenían problemas y disfunciones, se juntaron con David y lo querían como loco. En una ocasión David dijo: chico, quien me diera a beber agua de aquella fuente que está por allá, chico. Y lo escucharon: ¿quiere beber agua, David? Y se fueron de madrugada y le buscaron el agua y se la pusieron en el frente. Y David dijo: ustedes se volvieron locos. Casi que ustedes los pudieron haber matado si los ven allí. Por este suspiro ustedes expusieron sus vidas. Y derramó el agua porque él decía: yo no voy a ser partícipe de algo que no pruebo. Ustedes expusieron sus vidas y no debieron haberlo hecho. Pero miren cómo lo querían. Y él le dijo en una ocasión a un hombre muy rico que está llamado Nabal: chico, yo tengo mucho tiempo cuidando tu ganado, hemos prosperado, todo lo que tú tienes lo hemos preservado de la invasión y de los ladrones. Necesitamos que tú nos apoyes en este momento para nuestra campaña militar, para el sustento de estos hombres, los que te hemos cuidado, los que te hemos hecho un cerco alrededor de tu patrimonio. Necesitamos que nos brindes apoyo. Y Nabal, de manera grosera, le dijo: ¿y este elemento quién es? Nada, ni una cabrita va a salir de aquí para darle comer a estos vagos. Y al que había matado a sus 10,000, al dulce cantor de Israel, pero que era guerrero, eso le supo allí él y dijo: ¿cómo dijo? Que no nos va, que somos qué. Se arman todos, no va a quedar un solo hombre vivo en esa casa, desde los niños hasta los siervos, y a Nabal lo picamos en pedazos. Vamos a montarnos. Y los tipos, imagínense, los que se arregaron por agua, imagínense lo que le querían hacer a quien les ofendió a su líder, a su pastor, a su líder espiritual y militar, porque habían los dos aspectos congregados en David. Y se montaron y se fueron a matar a Nabal. Pero Abigail, la mujer del insensato, dijo: yo voy a evitar una desgracia. Y miren lo que hizo. Capítulo 25. Verso 17. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Ese era Nabal. Y le vinieron a decir a Abigail: habla con él porque viene un desastre para esta casa, nos van a matar a todos. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva. Muchacho, tremendo banquete. Miren lo diligente que era esta mujer y lo habilidosa que debió haber sido en la cocina y en las destrezas del hogar, ¿no? Algo que hoy el espíritu de las Kardashian está haciendo morir en las mujeres. ¿Cómo puede cocinar una mujer con las uñas que están vendiendo ahorita? Yo creo que no estoy hablando mal de esas uñas. Lo que me pregunto es si el espíritu de las Kardashian de hoy pueden responder de la misma manera ante una crisis como esta. No sé, estoy pensando en voz alta. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que tiene en el desierto, verso 21, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no le ha de quedar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra.
Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Hasta su misma mujer con vergüenza tiene que decir: él se llama necio, así es él. Bruto, necio, insensato. Póngale, esos son los calificativos que la lengua hebrea nos permite traducir. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Yo nunca hubiera permitido que te trataran así. Miren lo que esta mujer hizo. Se puso entre David y su marido. Y sabe que David es un tipo de Cristo. Lo interesante es que esta fue una mujer que ejerció una labor de mediación sacerdotal. Si usted me permite tipológicamente ponerlo, se puso entre su marido y Dios. Si David es un tipo de Cristo, esta mujer se puso: Señor, no le tomes en cuenta el pecado. Obró insensatamente. Ten misericordia de mi casa. No permitas que la torpeza de ese borracho, porque más adelante lo va a ver tan borracho que no podía ni escuchar las noticias, que lo iban a matar. Fue cuando tenía el ratón encima que se enteró que lo iban a matar. Y miren lo que le dice: no tomes en cuenta. Miren lo que dijo esta mujer. Miren la diferencia con la mujer de Job. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre, a vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Verso 28. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte, atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en la haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Verso 31. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa y por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdese de su sierva. Esta mujer es tan increíble que prácticamente le está diciendo a David: ojalá sea sobre mí la ofensa y yo te pido que la perdones. Por eso ella pide perdón a pesar de que no fue agresora. Miren cómo se puso entre Dios y su marido. Esta mujer hizo lo correcto a pesar de que no le provocaba hacerlo. Yo les pregunto, ¿a este tipo merece que lo traten bien? Ya van a ver el caramelito tropical que era Nabal. Y David le dijo esto. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Qué bueno una mujer que razona. Qué bueno una pareja que razona. Sabe que es difícil, nosotros levantamos la voz porque en lugar de tratar de escuchar para responder, digamos, para entender, estamos hablando para responder lo que ya nosotros previamente hemos juzgado. Es decir, de esta opinión nadie me va a sacar, no importa tus argumentos. Entonces tú tienes que levantar la voz porque tú no quieres entender a tu contraparte, tú la quieres juzgar, es tu castigo. Y esto habla de insensatez, pero David celebra que con esta mujer se podía razonar. Hay un axioma que el autor de las 42 leyes del poder, Green, en su libro Las 42 leyes del poder, decía: tú tienes que conocer la causa de tu contraparte y de tu enemigo aún mejor que él mismo. Tú tienes que conocer la causa de tu enemigo incluso mejor que como él la conoce. Y es interesante que esta mujer conocía muy bien ambos contextos.
Y miren lo que terminó haciendo y David celebrando. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa a venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni a un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y dijo: sube en paz y a tu casa, y mira que he oído tu voz y que te he tenido respeto. Mire lo que despierta una mujer así. No le dijeron como le dijo Job, como suele hablar de cualquiera de las mujeres insensatas. Ahora el rey David, el rey por antonomasia, que es tipo de Cristo, dice que tengo respeto de ti. La respeta, inspira respeto. Una persona ecuánime, sabia, inspira respeto. Y es interesante ver lo que allí sucedió. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Estaba borracho el tipo. Pero a la mañana, cuando ya Nabal se había pasado los efectos del vino, estaba con ratón, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Ahora miren lo interesante de esto, hasta dónde llega la soberanía de Dios. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Dios le mató el marido que quería oponerse a la obra que Jehová le comisionó a David. Escúcheme bien, hermano, esposa y esposo, no impida ni sea tropiezo a la obra que Dios le comisionó a su pareja. No sea usted un instrumento, una piedra de tropiezo a lo que Dios comisionó, porque Dios es soberano y Dios dijo: no lo mató David porque no voy a dejar que derrame sangre por sus propias manos. No voy a dejar de que su mujer se involucre en un evento que la exponga públicamente al escarnio de desacato a la autoridad o de tomar una actitud indebida para una dama con su marido que no sirve para nada. Yo me voy a encargar del tipo. Y con esto concluyo. Haga usted lo correcto, que Dios se va a encargar de las consecuencias de su elección. Y miren hasta dónde llega la soberanía divina, que Dios dijo: no te preocupes, David, yo me voy a encargar del agresor de mi causa. El evangelio no es tu enemigo. La iglesia no es tu enemiga. La causa del evangelio no puedes entenderla como un agravio para ti. Y lejos usted de oponerse, contribuya como Abigail. Y no se ponga al igual que la mujer de Job a decir quizás, muérete, chico. ¿Para qué vamos a seguir sirviendo a Dios? ¿De qué sirve servir a un Dios que permite que se muera tu familia? Hermanos, la verdad duele, pero trae libertad. Lo único que tiene poder, y por esto la Escritura dice: con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Pues ojalá tengamos los labios dulces de Abigail en nuestros hogares, tanto los maridos para con sus mujeres como las mujeres con sus maridos. Pero también tengamos la firmeza de Job al decirle a nuestras parejas y a nuestra familia, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. Necesitas corregir tu perspectiva para que no te enemistes con Dios. Porque Dios hirió a Nabal. Y el que se opone a su causa, imagínate lo que Dios puede hacer. Mi pastor se reía cuando estudiaba este episodio y decía: siga adorando a Dios, hermana. Siga sirviendo a Dios, que Dios le puede transformar su Nabal en el dulce cantor de Israel. Y él se reía y decía: o lo convierte o lo chiquitrilla, pero sirva al Señor y espere galardón, porque la obra del Señor nunca es en vano. No nos cansemos pues de hacer el bien,
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayamos. Miren las formidables implicaciones de la interpretación del dolor, porque todos aquí vamos a sufrir como familia. Mis queridos hermanos, permítame, yo quisiera decirle a usted que usted no va a tener dificultades. Sería mucho un ejercicio de populismo pastoral. Decirle a usted, no, ya usted ofrendó, no se preocupe que le va a ir bien. Y más si dio $1,000. O si dio 10,000, pare de sufrir. Mentira, puede dar $1,000,000, igualito le va a pasar, porque Job era muy buen ofrendador. Mis queridos hermanos, no tenemos una pastoral del sufrimiento porque no queremos decirle la verdad a la gente. En el mundo tendréis aflicción. No es tanto lo que te ha sucedido, como tú interpretas lo que ha sucedido. Por eso le digo que si usted no admite la idea de la soberanía de Dios, usted nunca podrá integrar un auténtico esfuerzo de consolación. Por eso, hermanos, la fe es terapéutica no solamente a la dimensión de nuestro espíritu y de nuestra alma, es terapéutica aún hasta nuestros huesos. Porque cuando usted puede dormir en la tormenta, como lo hacía Jesús en el mar de Galilea, usted tiene el cortisol bajito, va a tener elevados niveles de serotonina, de oxitocina, seguramente cuando tiene buenas relaciones sociales y cuando usted sin resentimiento puede interactuar con la gente, porque nuestras raíces de amargura son un impedimento. Miren cómo lo dice el autor sagrado en el libro de los Hebreos: no vaya a ser que algún fornicario entre vosotros haga crecer una raíz de amargura que impida el que ustedes arriben a esta eterna salvación. Y no estoy diciendo con esto de que usted, después de haber sido elegido, Dios lo va a desechar, no. Lo que le estoy diciendo es que es un muy mal síntoma que las raíces de amargura estén en el corazón de un creyente, porque quizás la mejor evidencia de que usted no ha nacido de nuevo es que no ha podido perdonar. Así que el perdón, edificar la casa a la manera de Dios, es la única alternativa que tenemos. Van a haber dificultades, van a haber tentaciones y fracasos morales, pero ¿cómo usted los interpreta? ¿Cómo usted va a hacer para arreglarse con los problemas del pasado? ¿O usted va a utilizar el pasado como un elemento de extorsión para secuestrar la libertad de su pareja? No. Si Cristo, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, también tenemos que nosotros hacer lo mismo cuando perdonamos. Olvidar es la respuesta divina. Y el Señor dice: los echaré en la profunda del mar y no traeré más a memoria. No hagáis memoria de las cosas pasadas, dice el Señor. Lo terapéutico no es, como decía Freud, estar mirando el pasado para ver si yo lo puedo acomodar. Tu pasado no lo acomoda, incluso tomar conciencia de él. Lo único que acomoda tu pasado es la obra de la gracia sobrenatural del Espíritu Santo en tu vida, donde tú te sientes perdonado, donde tú te sientes dignificado, donde se puede decir de ti, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que por eso el salmista decía: de los pecados de mi juventud no me tomes memoria. Porque ya yo no soy lo que Satanás sí hace, mi querido hermano, y va a ser un elemento para increpar, para señalar, incluso para denigrar la condición de su familia, es acusarle. Capítulo 12 de Apocalipsis. Miren cómo nos lo dice la palabra del Señor claramente. Con esto voy concluyendo este tema que me resulta sumamente interesante. Capítulo 12, verso 11, verso 10. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Por qué Dios dejó viva a la mujer de Job? ¿Y por qué le puso a estos tres amigos que eran acusadores?
Porque, mi querido hermano, el siguiente maltrato que Job sufrió fue el psicológico. El siguiente maltrato fue la incomprensión de los que estaban con él. Unos le daban un estatus punitivo, es Dios que te está castigando, no es una prueba, es un castigo. Y por otra parte, otros buscaron en la culpa el instrumento de opresión. ¿Por qué los dejó vivos a ellos y a su mujer? Porque estaban siendo útiles a este propósito. Satanás acusa de día y de noche. El trabajo de Satanás es recordar lo que Cristo ya perdonó. Y no hay suficiente culpa que pueda transformar tu pasado. ¿Cuánta culpa hace falta para cambiar mi pasado? Les pregunto yo a ustedes. ¿Cuánta culpa? Me voy a sentir muy mal que me caiga encima esto. No hay manera de perdonarme. ¿Quién te dijo a ti que no hay manera de perdonarte? Eso te lo está diciendo Satanás. Y tu propia soberbia, que en tu afán de perfección moral piensas que nunca te vas a equivocar y tienes pies de barro. Y cuando te equivocas vas a tener que reconocer con humildad, sí, necesito el perdón de Dios. Necesito porque no soy perfecto, no soy perfecta. Necesito que ante mi fracaso tu gracia me sostenga. Ya yo fracasé, pero donde abundó el pecado, ha sobreabundado tu gracia. A su nombre sea la gloria. Y miren lo que tiene que decir el Señor. Escúcheme bien. Escuchen. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese es el oficio de Satanás, acusarte todos los días. Y por eso te sientes culpable todo el tiempo. Porque Satanás te envía dardos de fuego a cada momento para denigrarte, para traer a memoria tus fracasos, para denigrar la obra de Cristo en ti, para decir lo que dijo en el prólogo de la obra. Tú no puedes hacer nada en la vida de un hombre. Por más que te esfuerces en la vida de un hombre, tú vas a fracasar, Dios. Así como fracasaste conmigo, que me creaste perfecto y me rebelé contra ti. Ahora yo quiero demostrarte que tú no puedes hacer una obra regeneradora en nadie. Te voy a demostrar que son una cuerda de hipócritas y que todos van a fracasar. Te voy a demostrar el desafío que en el prólogo de Job se da. Es lo que se reedita cada vez que tú sufres. Te voy a demostrar que la libertad que les conferiste, lo único que sirve es para que ellos maldigan tu nombre en tu presencia. Yo los acuso, diría Satanás, de día y de noche. Pero mire cómo se vence esto, porque usted necesita esto entenderlo. Porque si usted quiere ser la esposa de Job, no escuche esto. Si usted quiere ser Abigail, escuche esto. Abigail sabía que su marido se había equivocado, pero apeló a la gracia, apeló a la misericordia, apeló a la bondad divina y se puso en medio de Dios y su marido. Miren lo que hizo lo que el Señor dice, cómo vencemos aquello que quiere destruir nuestras vidas y nuestros hogares. Y ellos le han vencido, escuche bien y anote, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por su sangre, porque por sus méritos redentores, yo estoy en pie y no por los propios. Cuando Satanás me acusa, ¿saben lo que Dios dice? ¿Cómo no? Todo eso es verdad. Pero yo tengo unos lentejuelos que están teñidos con la sangre del Cordero. Y todo lo que tú estás viendo, yo lo estoy mirando a través de la sangre de Cristo. Tú dices que Él es inmoral, yo digo que Él es mi hijo. Tú dices que ella era la prostituta, yo digo que ella es mi hija redimida y lavada a precio de sangre. Tú dices que Él es el ladrón, el que no sirve para nada. Yo lo llamo el justo, el bienaventurado, el que nadie arrebatará de mis manos. Yo estoy condenado a ver a mi iglesia a través de los espejuelos de la sangre. Y por eso usted vence.
Y le recuerda al enemigo cuando Lutero escribía la primera traducción del latín o de las lenguas griegas al alemán. Él comenta en su biografía que Satanás se le apareció y le dijo: ¿no te da pena escribir tú la Biblia? Y dice Lutero que le recordó los pecados desde cuando era muchachito. Y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Te acuerdas de esto, de esto, de...? ¿No te da pena con tu pluma, tu mano asquerosa, tocar el libro sagrado y escribirlo? Y Lutero dice, vaya usted a ver, yo creo con todo mi corazón que eso pudo ser real. Lutero comenta, dice, y estaba escribiendo y no quitaba la mirada de la redacción y le dijo: todo eso que tú dices es verdad. Pero mira qué casualidad lo que estoy traduciendo ahorita. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Aplauda fuerte porque eso lo tiene usted en pie. Y por eso usted ha triunfado y puede vencer. ¿Sabe qué dice Dios con esto? El que te acusa es Satanás. El que trae a memoria tu pasado está prestándole los labios al diablo, porque con el mismo poder creador que yo fundé el universo, he creado una nueva criatura en ti. Y cuando ellos quieren decir que tú eres la continuidad de esta iniquidad, lo que están negando es la obra sobrenatural que yo hice en ti. Lo venciste a través de la sangre, por la palabra del testimonio de ellos, porque esta palabra, se puede entender la que ellos pronunciaban, no, pero lo que ellos estaban pronunciando era la palabra eterna de Dios, la que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, la que se secará la hierba y se marchitará la flor, pero su palabra nunca perecerá. La misma palabra que, a pesar de que quizás nos ha llevado Dios por un desierto terrible y espantoso, donde no hemos tenido que comer maná del cielo, que es el tipo de Cristo humanado, a pesar de que hemos tenido que transitar arduas caminatas y sin duda alguna una peregrinación de dolor, de soledad y de quebranto, el Señor te dice, para hacerte entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que salga de mi boca. Y tú te aferrarás a mis promesas, y se te acabará el mundo, y te dejarán solo, y sola quizás te quedarás, pero te queda Cristo, y Cristo es suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Con esa palabra se vence a Satanás. Él te dice a ti, no sirves, y esta te dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Tú no sirves para nada. El Señor dice, no, Él ha hecho de mí un especial tesoro. Y si usted no pelea con este libro, no hay idea que promueva una recognición transformadora. Todas las ideas terrenales Satanás las puede refutar. Por eso yo no creo en la autoayuda. Por eso yo no creo en la autoestimación. Yo creo en la cristoestimación. Porque todos mis valores, en última instancia, el libro de Eclesiastés me demuestra que todos los valores de este mundo son vanidad. Y todo lo que hoy puede ser una afirmación para mí de valor, a lo mejor mañana lo pierdo. Si usted cree que tiene valor porque es bonita, le tengo una mala noticia, usted se va a poner vieja. Y no hay estiré pellejo que la vaya a acomodar, ¿sabe? Porque le pueden hacer el moño de Marita. Una muchacha que tenía casi parálisis facial, estaba todo estirada así. Y muchacho, ¿por qué te estás riendo todo el tiempo? No es que me estoy riendo, es que mamá me estiró la moñerita aquí, muchacho, la tenía. Y usted puede tomar algunos caminos para revertir eso, pero no hay antioxidantes, no hay ácido hialurónico y cuestiones de estas que puedan subvertir. Usted se va a poner vieja y usted va a perder la lozanía y el esplendor que tuvo en su juventud. Ahora, si su estimación estaba anclada a su autopercepción estética, usted va a tener un problema serio. Y si sufre un accidente, más todavía.
Y usted va a tratar de razonar y ver, no, pero es que la belleza es subjetiva y Satanás te juega el ajedrez. No, pero no es tan subjetiva. Tú, aún en tu contexto cultural, no eres bella. Tú serás bonita para otras tribus, pero aquí no. Donde te interesa tu valor de significación. Y usted podrá tener un cuerpo atlético y podrá tener dinero. Todas esas cosas cambian. Y usted las puede perder como el libro de Job lo demuestra. Pero ¿qué le quedó a Job? ¿Qué le quedó a Job después que lo perdió todo, hasta la compañía de su mujer? Porque hasta su aliento era menospreciado por ella. Cuando sus amigos, en lugar de brindarle apoyo, fueron con dedo acusador a decirle que no servía para nada. ¿Qué le quedó a Job? ¿Saben qué le quedó a Job? Las palabras monumentales que este extraordinario hombre nos dejó. Yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo Él me levantará. Y lo verán estos ojos, porque Él me restaurará y me hará nuevo. Porque aunque Él me matare, en Él esperaré. A su nombre sea la gloria. Me queda Cristo. En Él estoy anclado. En Él yo vivo y soy. En Él está anclada mi dignidad y mi valor personal. El libro de Job lo que está es anulando toda estrategia del hombre por querer anclarse en un valor que no sea Dios. Lo mismo hace Eclesiastés. Ya te lo dijo un rico que lo tuvo todo, Salomón, y vio que todo era vanidad. Te lo dijo un rico que lo perdió todo y llegó a la misma conclusión. No sigas edificando en la arena. No seas insensato, edifica en la roca eterna. No es tu autopercepción, es tu Cristo estimación. ¿Quién soy yo en ti? Yo soy en ti más que vencedor, real sacerdocio, nación santa, nueva criatura. Soy tu especial tesoro, de tus manos nadie me arrebatará. Me has dicho que me has amado con amor eterno. Me dijiste que me elegiste, me predestinaste desde antes de la fundación del mundo. Me justificaste, me santificarás y me glorificarás. Y que la buena obra que has comenzado en mí nadie la va a interrumpir, porque el que comenzó la buena obra en sus vidas, la perfeccionará hasta el día de su venida. ¿Puede usted imaginar una mejor identidad inconmovible? Y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque dijeron, el protagonista de mi vida no soy yo, eres tú. La sangre de Cristo, la palabra del Señor, y de menospreciar mi vida, porque el que quiera perder su vida por Él, la va a ganar, y el que la quiera preservar, la va a perder. Priorice a Cristo, busque a Dios y su justicia primeramente, y todo lo demás vendrá por añadidura. A su nombre sea la gloria. Ahí tiene una buena agenda. Miren qué interesante, ¿no? Ya tenemos aquí una respuesta frente a la crisis marital de Job. Job, y quizás usted, Dios, mi oración, porque el Señor me pide que yo ore para ser librado del mal. Así nos enseñó a orar. Mas líbranos de todo mal. Amén. Yo tengo que orar que seamos librados del mal. Pero si el mal llega, si la enfermedad llega, si la tragedia y las privaciones económicas llegan, ahí usted tiene una muy buena agenda. Y saber cómo hacer frente ante ella, que la sangre de Cristo nos limpió. Porque, ¿sabe qué es tremendo, mi querido hermano? Que cuando uno pasa una prueba, lo primero que Satanás te va es a buscar la culpa y tratar de buscar un elemento punitivo para lo que tú estás viviendo. Claro, te dejó tu marido porque tú cocinas mal, tú eres mala mujer. Te dejó porque no sirves para nada. Te dejó porque eres mal amante. Te dejó porque eres menos bonita. Te dejó porque tienes menos valor. Y viceversa. Te dejó porque él tiene más dinero o tiene más recursos. Te dejó porque él es más atractivo. Te dejó, y Satanás va a buscar una culpa detrás de todo. ¿Usted no ha visto que los adúlteros generalmente cuando están adulterando hablan mal de su mujer o de su marido?
las mujeres, porque están racionalizando el evento. Yo tengo que justificar por qué yo estoy siendo desleal. Y la manera de ser desleal es justificando. Como ya no sirve para nada, yo tengo que buscar nuevos horizontes. Eso es la forma en la que Satanás trabaja, y sin darse cuenta esta gente le está prestando los labios a Satanás. Al igual que la mujer de Job lo hizo en su momento con él. Pero la culpa es un tema que hay que lidiar cuando usted sufre. Porque Satanás, además del dolor de tu pérdida, te quiere hacer sentir culpable y perdido del amor divino. Es decir, debe ser que Dios se olvidó de mí, ya no me ama, y por lo tanto por eso es que estoy viviendo esto. Ese es el esfuerzo de Satanás, y Satanás tiene una apuesta amarrada aquí. Yo tengo que demostrarle a Dios que yo tengo la razón. Claro que no la tiene. Jehová siempre prevalecerá. Y nunca Dios permitirá que tú seas tentado más allá de lo que puedes soportar, sino que juntamente con Él te dará la salida, dice el autor sagrado en 1 Corintios. Ahora, miren lo que le pasó a Job. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Qué bueno es contar con amigos. Pero miren cómo cambiaron las cosas, los cuales alzaron sus ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Mis queridos hermanos, qué terapéutico nos viene. Y miren lo que el Señor nos ordena como iglesia, y quiero detenerme aquí un momento antes de terminar. Nosotros como cristianos, cuando vemos a alguien sufrir, lo primero que se nos ocurre decir es: no llores, no llores, no le pares. Le quitamos valor, tratamos de hacer subestimar la causa del sufrimiento. Y usted ve un evangélico promedio en un funeral y le dice: no llore, hermano, que Cristo viene o está con el Señor. Amén. Pero el que está ahí era alguien que yo amaba y no lo voy a ver hasta quién sabe cuánto tiempo. Si Jesús lloró ante la tumba de Lázaro sabiendo que lo iba a resucitar, ¿por qué yo no puedo llorar a mi ser querido? Y tengo problemas incluso con un himno muy conocido y muy bello que nosotros cantamos. Hay un himno que dice: ¿cómo puede estar triste el corazón de un cristiano? Pues Cristo entonces no sería cristiano. Porque en el huerto del Getsemaní le dijo a los discípulos: estoy triste y triste hasta la muerte. Así que nuestra perspectiva punitiva de entender el sufrimiento, usted no ve que la tradición y el folclore popular debe ser que hizo algo muy malo para que le pasara eso. Está zarao. Estás zarao, ¿qué habrá hecho? Mi hijito, no levantas cabeza. Levanta cabeza, ¿qué habrá hecho? ¿De qué familia sos vos? Y por ahí va la genealogía, ¿no? Si es de estos eran matones. Y si usted se mete con las maldiciones generacionales, que es la estrategia de los Elifaz, Sofar y Bildad contemporáneos, van a tratar de buscar: si no pecaste tú, fue que pecaron tus padres y por lo tanto por eso es que estás sufriendo. Esta doctrina se ha generalizado tanto y los que la predican no tienen ni idea de que es una doctrina herética que destruye los conceptos de la gracia. No pecó él. Y esta fue la pregunta de los discípulos. Cuando vieron un hombre ciego de nacimiento junto al camino, le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Miren cómo estaba, la pregunta está todavía candente, ¿no? Y ellos decían, bueno, porque fue una forma de interpretar los judíos por largo tiempo la idea del sufrimiento. Si no pecó él, tuvieron que haber pecado sus padres para que haya nacido ciego. Imagínese usted: no, es que me duele aquí la costilla. No, es que tú debes ser primo hermano de Kunta Quinti. O tu abuelo, tu tatarabuelo era Kunta Quinti, como le dieron muchos palos en la espalda porque se portaba mal, a ti te dio el Señor esta maldición generacional para que te llegue.
Así tú estés bajo la sangre del Cordero, así tú hayas experimentado el nuevo nacimiento, así tú hayas experimentado la regeneración espiritual, los teólogos de la prosperidad necesitan buscar una explicación de por qué sufre el justo. Y lo que se les ocurre decir, bueno, si ya ofrendaste, si ya diste el dinero del pacto, ¿por qué sigue el problema? No, porque el pecado no es tuyo, el pecado es de tus viejos. ¿Y cómo lo sacamos? A través de una administración y una liberación. Pero ya va, un momentico. Tu liberación me va a librar de la maldición de mis ancestros, pero eso no lo hizo Cristo cuando por medio de la fe yo me acerqué a su gracia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿O es que este es un pecado retroactivo? Que me lo están cobrando retroactivamente. Para que usted tenga cómo refutar esta doctrina, mire lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18, y esto pasa por la ignorancia supina de la literatura sagrada que hoy el movimiento de la fe y de la prosperidad proclama. Mis queridos hermanos, el profeta anticipaba en el nuevo pacto, Jeremías 31. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Ezequiel 18, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. ¿Cuándo nunca más se tendrá que usar? Cuando venga alguien que pague el precio de tu culpa, que te adopte por la fe y ahora te dé una nueva naturaleza y por lo tanto una nueva herencia. Antes eras heredero del pecado de Adán, ahora eres coheredero con Cristo de sus riquezas en gloria. A su nombre sea la gloria. Estoy sentado con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Miren qué diferente. No, pero claro, necesito algo para explicar por qué Él sigue machucado a pesar de que dio el pacto y la ofrenda. Como la viejita que me contó Gerardo de Ávila en Guatemala, que tenía cáncer, y el apóstol dijo, si quieren que yo ore por usted, tiene que traer $500 para que yo imponga las manos. Por $100, los pastores y ancianos que me acompañan pueden orar por usted. Por $10 hacemos una oración general. Si usted está por allá, le llega, usted levanta la mano y le agarra. La viejita parece que no tenía ni $1 porque nadie oró por ella. Oraron y seguía el cáncer. A lo que le responde, ¿y por qué yo sigo enferma? Y le dice, debe ser que está o bajo una maldición generacional o por un pecado oculto, un pecado que usted no sabe dónde rayo está escondido y hay que empezar a buscar dónde está ese pecado, o porque no tiene fe. Gerardo de Ávila me dice, era mejor que se quedara en la casa, porque en la casa nada más tenía cáncer. En esa campaña tenía cáncer, ahora tiene una maldición generacional, tiene un pecado que donde rayos no sabe dónde está, y a lo mejor es una incrédula que no sabe si va a creer o no tiene salvación. Era mejor que se quedara en la casa. Y yo no niego que por falta de fe alguien no vea la mano de Dios. Y yo no niego que por iniquidad usted no se mete en problemas con Dios, porque no erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero hay hombres piadosos, hay mujeres y hombres de Dios que sufrirán padecimientos que no tienen vinculación alguna con el pecado. Y con esto lo dejamos en el tintero. Miren cómo usted responde a aquellos que le quieren decir, no pecaste tú, pero pecaron tus viejos. Con esta palabra sencillamente. Aquí lo vamos a tener en el capítulo 18. ¿Por qué? Verso 19. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así que en Cristo usted no lleva los pecados del viejo.
Usted lleva la justicia de Cristo en su vida. Y usted ha sido, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, ahora vienen 3 amigos que fueron consoladores molestos, dice Job. Invito a los músicos a que estén pasando acá al frente. Y dijeron, ustedes son consoladores que le han puesto tropiezo a mi vida. En lugar de consolarme, ustedes me ofenden. ¿Y saben lo que le dijo uno de ellos? Dios no te ha dado ni siquiera la 10ª parte de lo que tú te mereces. Pregunta tú, ¿a qué impío le ha ido bien? Y con esto le están diciendo a Job, pregunta tú a alguien sabio, ¿a qué hombre justo le puede pasar lo que tú estás viviendo? ¿A qué hombre de justicia le puede suceder lo que tú hoy estás encarnando? Y ahora se inicia en un ciclo de reflexiones y un ciclo de debates sobre el estatus de la teología y de la justificación. Ahora Satanás va a tomar los labios no solo de la mujer de Job, sino de sus amigos. Y un muy mal consejo, mis queridos hermanos, va a traer terribles consecuencias. Vamos a ver cómo un mal consejo puede tener implicaciones terribles en tu vida. Cómo las malas conversaciones pueden corromper aún tus buenas costumbres. Te vas a dar cuenta cómo la institucionalidad religiosa, lejos muchas veces de brindar una palabra de consolación, nos encontramos ante aparatos represivos, máquinas generadoras de culpas neuróticas, que lejos de devolverle a la espiritualidad su vitalidad y la libertad gloriosa de los hijos de Dios, nos cargan con cargas que Dios no nos ha puesto y nos dan libertades que Dios tampoco nos ha dado. Yo no quiero las cargas que Dios no me ha puesto, ni tampoco quiero las libertades que Dios no me ha dado, porque las cargas que Dios no me ha puesto me neurotizan, y las libertades que Dios no me ha dado y yo las asumo, me esclavizan. Vamos a ver entonces cómo terminó esta historia, y la buena noticia es que siempre la voz de nuestro Dios prevalecerá. Póngase de pie y brinda el mejor de sus aplausos a su Señor, dándole gloria y alabanza por su eternal palabra. Vamos a despedirnos con mucho gozo y con mucha alegría. Que Dios me les bendiga.